Estamos ya de regreso en el programa y como lo había anunciado, estoy con Eric Fischer. Él es el presidente de la Asociación de Exportadores, ADEX, y el tema político electoral es el tema que nos convoca aquí. Señor Fischer, gracias por estar conectado con nosotros. A usted, señor, las gracias por esta oportunidad. Creo que estamos en un momento muy importante y nos toca a los peruanos hacer algunas reflexiones con respecto a lo que ha sucedido en nuestro país y lo que va a suceder en los próximos días, ¿no? Concuerdo con usted. Leí la columna que se publica hoy en El Comercio, una columna que usted ha escrito, y me pareció muy interesante. Hay una parte donde usted señala que Pedro Castillo desconoce los beneficios del libre comercio, de la integración global y de los tratados de libre comercio. ¿Podría explicarnos esta idea, por favor? Sí, a ver, es una preocupación que he puesto en esta nota, porque repetidas veces se ha anunciado, anuncia el candidato que estaría terminando con tratados de libre comercio, estaría, digamos, saliendo de estos acuerdos que entiende pueden haber sido nocivos para el país, o plantea en algunos casos la renegociación. Entonces, aquí nos llama grandemente la atención porque la pregunta es, por ejemplo, en el último año, en medio de la crisis, el Perú ha podido generar más de 3 millones de empleos y hemos hecho exportaciones por casi 40 mil millones de dólares en medio de la crisis, en medio de enfermedad, en medio de estos procesos de cuarentena que hemos enfrentado. Entonces, ¿esto qué ha permitido? Ha permitido traer al Perú divisas, permitir que sigan hogares percibiendo salarios, y estamos hablando de cerca de 3 millones de trabajadores, ¿no? Por lo tanto, imagínense, un trabajador en una familia de 5 tiene una influencia sobre 15 millones de peruanos. Pero principalmente, ¿de qué vive el Perú? Es la pregunta. Vive de los tratados de libre comercio. Entonces, quizás en un diagnóstico que no es el adecuado, dicen, sí, pero a ver, miren, los agricultores de la papa, se importa papa y los agricultores que siembran papa pierden su dinero, y eso parece tener lógica, pero no es así. La papa que se importa es papa principalmente procesada, papa que está precocida y que va para los restaurantes, y es menos del medio por ciento, no llega a ser ni el 1% de lo que se consume de papa. El Perú consume su papa. El problema es que nosotros somos un gran productor de papa, pero somos un mal comercializador de papa. En el momento que el campesino tiene una excelente cosecha de papa, tiene una sobreproducción, el precio cae y tiene que vender perdiendo. Eso no tiene lógica. Bélgica es un gran exportador de papa, pero también hay momentos de sobreproducción. ¿Y qué hace con esa producción? No la malbaratea. Tiene cámaras de frío que ha desarrollado con tecnología que mantienen en perfectas condiciones la papa y la guarda hasta el momento que vuelve a subir el precio. O sea, hay tecnología, hay procesos. Sí. Tal vez para poder comprender lo que significa esto, porque la idea de Castillo no es una idea novedosa, es una idea que se ha venido repitiendo, es no prohibir importaciones, cosa que ya ha vivido el Perú en la década de los 70, tal vez en parte de los 80. Entonces, explíquenos cómo es la dinámica de exportación e importación en el país y cuán importante es esto para nuestra economía. A ver, nosotros para empezar somos un mercado pequeño y no somos un mercado que hoy día económicamente está bien. En general no tenemos un supermercado, no somos un país de 100 millones, 200 millones de habitantes. Nuestro consumo interno es limitado. Además, tenemos áreas de nuestro territorio que prácticamente tienen muy poca población, están muy poco conectadas, como la Amazonía, que representa el 60% de nuestro territorio. Imagínense, más de la mitad del territorio. En estas condiciones, suponer que podemos ser autosuficientes es imposible. Ningún país realmente puede ser autosuficiente. Por lo tanto, dependen los países de los mercados internacionales. Yo, si hago un acuerdo de libre comercio con un socio que nos conviene, con socios estratégicos como el Perú lo ha sabido hacer, lógicamente me voy a beneficiar de las cosas que puedo venderle, pero él también quiere, mi socio quiere también venderme cosas.
y puede tener una capacidad industrial y productiva mucho mayor que algunas industrias nacionales. Entonces, esas se van a ver afectadas. Claro que se van a ver afectadas, pero por eso hay los programas de compensación interna en Unión Europea, en Estados Unidos. Y la agricultura, por ejemplo, está subsidiada, tienen ayudas directas. ¿Para qué? Para que Estados Unidos u otros países puedan vender, pero no perjudiquen a otros sectores dentro de su país y los compensen. O sea, no puede ser todo ganar, ganar, ganar y yo no me perjudico en nada. Es un juego de negociación. ¿Y quiénes ganan? Los que están más preparados, los que están más competitivos, los que tienen mejores condiciones. El Perú no ha desarrollado ni su mejor industria, no somos un país tecnificado, pero gracias a Dios somos un país bendito en recursos naturales que el dinero no compra. O sea, yo no puedo comprar un mar rico, yo no puedo con dinero comprar recursos Los Andes y, los Así es. yacimientos mineros. Así es, exactamente. Entonces, esa ventaja comparativa tenemos que volverla competitiva y en la generación de riqueza tienen que pasar dos cosas. Tiene que haber el desarrollo de las empresas, de la tecnología, de nuestras capacidades productivas y de competencia, uno. Pero también tiene que haber una agenda interna para compensar a los sectores que puedan verse afectados y principalmente para que los beneficios de este modelo exportador, el dinero que esto le trae a la patria, beneficie a todos los peruanos. Y eso tiene que ver con la administración y la gestión que han hecho los gobiernos históricamente de estos recursos que el Perú ha logrado. Y eso ha sido muy malo. O sea, en los Es cuatro... a eso a lo que se refiere cuando usted dice en su columna que el Perú necesita cambios sustanciales, pero en democracia. No, A eso se está refiriendo específicamente? ningún país que no respete la democracia avanza. Ningún país que se aísla avanza. Entonces nosotros tenemos que respetar la democracia, pero respetar la democracia no significa convivir con la corrupción, no significa admitir gobiernos corruptos que hagan una mala administración de nuestros recursos o que acaben con ellos. Como quería decir, los 4 últimos gobiernos, no sé, más de 100.000 millones de dólares se han malversado seguramente, o se han mal administrado, o se han dejado ir, sabe Dios cómo. Ese dinero era de todos los peruanos. Ese dinero era justamente para el programa de salud, ese dinero era para la educación. Ahora, más allá de estos, del tema que usted ha explicado, que tal vez es macro, porque la mayor parte de los electores dirá, bueno, yo no importo, yo no exporto, yo no hago nada, ¿a mí qué me importa? Bueno, realmente a los consumidores no debería importar, porque el asunto es que cuando se prohíben, se restringen importaciones y hay este tipo de problemas, los consumidores somos los afectados. No tenemos productos que elegir, no hay capacidad de elección, estamos condenados a tener lo que hay en el mercado interno, y eso, en primer lugar, nos resta calidad y encarece los precios. Lo hemos vivido en la década del 70, en la década de los 80. Pero más allá de eso, yo quería preguntarle una situación que resulta importante. Las exportaciones mineras son importantísimas en el país, han generado muchos recursos, han generado canon, han generado dinámicas importantes. En la ciudad de Arequipa, por ejemplo, esa dinámica impulsó mucho el crecimiento del sector construcción y eso hizo que la economía fuera muy buena. Lo curioso es que las grandes minas de cobre, por ejemplo, se concentran en el sur. Las grandes empresas transnacionales, las más importantes del mundo, funcionan en el sur del Perú. Pero es el sur del Perú el que vota contra el modelo económico. Es el sur del Perú el que no se siente contento con esas empresas mineras. ¿Por qué cree que está pasando esto? Porque no hemos sabido desarrollar la agenda interna. A ver, hay que ser justos, ¿no? Primero, entender que los recursos que genera la minería, ¿a quién los administra? Finalmente, ¿por qué más nos pasa? Para que ese dinero llegue al poblador que hoy día se siente abandonado, al que no tiene una posta médica, que no tiene un colegio, que no tiene garantizados sus servicios básicos. Ese dinero pasa por la mano de la empresa minera. Ese dinero, la carretera, la asistencia social,
¿Es tarea necesariamente de la empresa minera, del consorcio minero? No. Es esfuerzo de los gobiernos que hacen la administración de esos recursos que ha generado la minería. Si eso no funciona, no está bueno. Ahora, también hay que ser justos y decir, si yo tengo una participación importante en una región, soy una empresa importante, y veo que las brechas sociales no se están cerrando porque los gobiernos no están haciendo una buena administración de los recursos que yo genero, bueno, tengo que también tener una participación social más activa. Y yo creo que las minas y las empresas mineras más desarrolladas y mejores cada vez entienden más el compromiso social y la proyección social que tienen, ¿no? La responsabilidad social ambiental que deben tener. Estos son procesos, y son procesos históricos que demandan tiempo, demandan avances, retrocesos, pero solamente las empresas que entienden lo que es la sostenibilidad del manejo de los recursos, las empresas que entienden la responsabilidad social son las que van a seguir adelante y van a avanzar, pero en este contexto de empresas responsables tiene también que tener su correlato en gobiernos responsables, en gobiernos que hagan la administración de esos recursos. Yo no sé si el pueblo de Arequipa está feliz con la administración que se ha hecho de sus recursos en el gobierno regional u otros gobiernos regionales del país. No solo es el gobierno central el que ha participado en la administración de estos recursos y en generar las condiciones que hoy día reclaman los pobladores de todas las regiones del Perú. Los fracasos en los gobiernos nacionales, regionales y municipales son constantes, no son privativos de ninguno, así como tenemos a presidentes encarcelados por corrupción y hacer malos manejos a nivel nacional, existen muchos más presidentes regionales que están metidos en estas cosas, en malutilizar los dineros que podrían servir para generar desarrollo. Pero hay una cuestión a la que podríamos irnos de una manera más macro. Es que esta tendencia, le ponía primero este ejemplo, porque la idea es tratar de comprender lo que está pasando, pero no solamente en el sur del Perú, en el Perú, sino en la región. Recordemos, por ejemplo, que Alan García fue uno de los grandes impulsores de la Alianza del Pacífico, que nos permite, además, generar un bloque muy interesante, abrirnos mercados. Y él en ese momento dijo, nosotros no queremos pertenecer a la comunidad andina solamente, ni estar en el Mercosur, no nos interesa estar en los clubes de pobres, busquemos un club que nos permita enriquecer al país. Y en ese momento la Alianza del Pacífico fue un eje importante contra este socialismo del siglo XX que impulsaba desde Venezuela Chávez con apoyo de Cuba. Es más, se formó un eje interesante que no permitió vinculación territorial, ¿no? Era Chile, Perú y Colombia, lo que no permitía que Venezuela esté cerca de Ecuador en ese momento, Bolivia. Se generó una cuestión bastante interesante. El gran problema, señor Fischer, es que en estos momentos, Chile, siendo Chile, lo que ha conseguido en democracia, donde ha gobernado la centroizquierda y la centroderecha alternándose, vira hacia una izquierda más radical. Colombia tiene serios problemas en estos momentos con grandes revueltas sociales y quiere virar hacia la izquierda, pese a que las FARC los han asolado, azotado durante mucho tiempo. Y vemos que AMLO, López Obrador, gobierna en México. ¿Qué pasó con la Alianza del Pacífico? Eso también nos hace cuestionar el modelo y la idea de generar un bloque de comercio libre. No, no, para nada. A ver, la Alianza del Pacífico es una plataforma comercial que está todavía en etapa incipiente. O sea, no es que estemos logrado nuestras metas, tenemos mucho por hacer, se ha avanzado en algunos campos en la integración, en la facilitación al comercio, en la homologación de temas aduaneros, y esas son herramientas que hacia adelante van a dar mayores beneficios en la medida que sigamos profundizando nuestra integración. Pero es ese modelo que es bueno, el modelo de la integración regional, y hoy día más que nunca, porque con esto que ha pasado con la pandemia, con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, se van a formar bloques regionales. O sea,
muchos de las inversiones que se manejaban hacia Asia van a regresar a América, ¿no? Y van a buscar socios regionales, países que puedan formar bloques y se va a ver un reacomodo de las cadenas productivas. Por lo tanto, los modelos son buenos. Yo creo que tenemos un factor común. Estos reclamos sociales que se hacen cada vez más intensos son un síntoma. Son un síntoma de que es malo que un país crezca, que es malo que un país se integre con el mundo, que es malo que un país logre desarrollar industria, exportar, tomar nuevos mercados, generar crecimiento descentralizado, ¿no? Tener un rubro de crecimiento como es las exportaciones, que son generadoras de cadenas productivas que pueden tomar a pequeños productores. Digamos, quien exporta quinoa no está sembrando quinoa, pero está beneficiando al campesino altoandino que está sembrando quinoa. O sea, ¿ese modelo es malo? ¿Eso hay que cambiar? No. El reclamo es distinto, el reclamo es a lo que me falta, a lo que no hemos logrado. Y yo siento que hay dinero, pero ese dinero no llega para mí. Yo tengo la minera al costado y siento que sigo siendo igual de pobre. Pero eso también es bien relativo, porque hay mejorías, han avanzado. O sea, el reclamo social es muy justo, pero han habido avances. El Perú no es el mismo que en el año 80. El Perú no tiene las carencias que tenía en la Pero queremos década aplicar recetas del ¿no? año 80, ¿verdad? Claro, eso no tiene mucho Ya lo sentido. hicimos, ya se generaron Por eso, problemas y queremos repetir. yo lo que quisiera resaltar es que ante un reclamo justo, estamos aplicando lo que es una falacia, ¿no? Dándole como causa para acabar y desarrollando en el colectivo social, como causa para acabar de esos males que te están haciendo daño, esas insatisfacciones que tienen, pones a un enemigo que no existe. O sea, y hablas de un modelo, de un cambio de constitución, y eso no es, la constitución son letras en un papel. Es que Eso no, perdón, solo para terminar, ¿no? El modelo que genera riqueza no es malo. El modelo que administra la riqueza para que tú tengas esa agenda abierta de insatisfacción y de problemas sociales, ¿no? Esas brechas sociales que no se cierran, eso no tiene que ver con el modelo, tiene que ver con el modelo político, con políticos que no están preparados y quieren ser presidentes, con políticos que no son decentes y cometen actos ilegales y traicionan a la patria y despilfarran o se roban los beneficios del modelo. El enemigo no es el modelo, el enemigo es quien hace uso de los recursos que genera el modelo. El discurso de la izquierda tendrá que admitir que suena bien cuando a uno le dicen nos están robando, se están llevando el 70% de las ganancias y nos dejan solamente el 30%, vamos a revertir las cosas y que se lleven el 30% y nos dejen el 70% y con eso generamos desarrollo. Inclusive el decir que vamos a parar las importaciones para que haya más beneficio de la industria. Y también el otro discurso que lo tomó primero la izquierda moderada y ahora lo asume como bandera la izquierda radical es somos un país primario exportador y a eso nos quiere condenar el modelo neoliberal. Cuando uno escucha esas cosas, son cosas que podrían o que son falsas, pero que suenan muy bien y que generan un discurso que ha ido calando. ¿Por qué el modelo, a pesar de que ha sacado a mucha gente de la pobreza, ha podido generar un buen discurso, un discurso convincente? Y digo, un discurso convincente aquí en el Perú, pero tampoco en Chile. En Chile, donde la pobreza bajó a 8% y que tiene los mejores niveles de vida de América Latina, en ese país la gente se hartó, se levantó contra el modelo, pide nueva constitución y en la Asamblea Constituyente vota por la izquierda más radical. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el modelo no genera discursos convincentes, adecuados, esperanzadores en la población? Mire, yo creo que realmente los sectores productivos, los gremios, creo que deberíamos hacernos una autocrítica, ¿no? Primero porque no sabemos comunicar,
quizás porque estamos abocados a salir adelante, a luchar en un país que no es fácil hacer empresa, por un lado, y por otro lado, también por no ser más exigentes con el gobierno de turno, porque cuando nosotros, por ejemplo, permitimos que se haga una refinería y se entierren más de 6.500 millones de dólares en el norte para un país que no tiene petróleo suficiente, que no tiene petróleo de calidad, que tiene un oleoducto para traer el petróleo prácticamente en un estado de deterioro total, que no podría estar bombeando petróleo a 24 horas al día porque se romperían esas tuberías de lo viejas y mal mantenidas que están. Y no dijimos nada. ¿Por qué no exigimos que nuestro dinero se utilice en favor del país, de un desarrollo? O sea, desarrollo económico no necesariamente es desarrollo social, y eso es lo que nos ha faltado. Y creo, y hago una autocrítica de los sectores productivos, que tenemos que comunicar más y ser más exigentes, comprometernos más con la gestión. Los que más entendemos los problemas son los que más compromiso tenemos. Somos los que más obligación tenemos de opinar y de actuar. Y en ANEX hemos desarrollado y hemos impulsado las mesas ejecutivas sectoriales, mesas que buscan sentar al público y privado para desarrollar temas como forestal, acuícola, turismo, textil. ¿Para qué? Para exigir y trabajar de manera conjunta en generación de política pública, no para hacerle lobby a una empresa ni nada, sino para desarrollar el país y una agenda nacional transparente y de manera oficial. Eso hay que intensificarlo. ¿Para qué? Para que los beneficios lleguen. Lógicamente, yo que le digo, el Perú es el gran exportador de uvas y arándanos, y una familia que hoy día se está muriendo de hambre o que está enferma de COVID me dirá, ¿y eso en qué me favorece a mí? Si yo tengo mi familia enferma, ¿en qué me favorece? Y ahí está nuestra crítica. ¿Qué pasó con lo que generó el dinero? En Chile igual, en Chile las condiciones han subido y la clase media ha crecido, y eso es muy bueno para el país, pero la clase media tiene lo suficiente, tiene los suficientes beneficios para lograr el confort, no los tiene. O sea, la distribución económica no los tiene. Entonces, un discurso radical en los que mira, tú no puedes pagar la universidad de tus hijos o el colegio, o tú no puedes tener una buena clínica o un buen sistema de salud, yo te lo voy a dar porque ellos te están robando. Eso vende, pero eso desafortunadamente es jugar con una falacia, es mentir. Eso no es lo que te vas a sacar de la pobreza. La pobreza no se combate aislando un país para que sea más pobre, no se combate cerrándonos para generar monopolios internos y encareciendo los costos. Eso ya lo vivimos. Lo que hay que cambiar es cerrar esas brechas de desigualdad haciendo una buena administración de la riqueza que tiene este país. Y el Perú todavía no ha despegado. O sea, ahora, no somos un país necesariamente que esté aportando productos sin valor agregado. Eso no es cierto. Lógicamente, los commodities, lo que son principalmente los minerales, que es una gran oportunidad para el país, están saliendo como eso, como minerales. Pero la agroexportación es un gran ejemplo de valor agregado. O Que sea, empieza a para retraerse, ¿verdad? Estaba leyendo en gestión que las inversiones en los últimos años en agroindustria tenían un promedio de 500 millones de dólares, pero ahora han decidido parar ante los anuncios de Castillo de una segunda reforma agraria. ¿Usted ha hablado con ese sector? ¿Qué sabe de las inversiones en el sector agroexportador? Lógico, a ver, ya el sector agroexportador tuvo un bache con este cambio de la ley, una ley que fue revisada 2 veces en el Congreso y aprobada legítimamente, terminó deslegitimándose con este reclamo social. Un reclamo social que, si bien era justo, pero que tenía que ver con la mala aplicación de la ley, que tenía que ver con empresas que no cumplían con sus obligaciones sociales, que se valían de servicios para sacarle la vuelta a la ley, y un SUNEDU, una SUNAFIL que no cumplía con las inspecciones necesarias. Lógicamente esto trajo abajo este marco promotor y ya comenzó a generar expectativas negativas en este campo. Ante estos anuncios, hoy día políticos, lógicamente, lo que más resiente la economía son las malas expectativas. En cualquier país donde hay una mala expectativa, lo primero que se resiente es la economía, es muy sensible a las expectativas.
Si las expectativas son buenas, crecen las inversiones, la economía se fortifica, y es lo contrario si no hay buenas expectativas. Entonces, lógicamente, esto no le va a hacer bien al Perú. Podemos hacer todas las correcciones, pero tenemos que... Sí. Es previsible lo que podría pasar inmediatamente si Castillo llega al gobierno y aplica lo que está diciendo desde las plazas en esta campaña electoral. ¿Tiene usted una idea de qué pasaría inmediatamente en el Perú? A ver, yo creo que estoy convencido que si llega el señor Castillo, va a tener que enfrentar la realidad y comenzar a actuar muy técnicamente, porque va a recibir un país, cualquiera de los dos candidatos va a recibir un país muy difícil, muy complicado, un país que está desfinanciado, que tiene una economía muy golpeada, que tiene todavía que enfrentar una crisis sanitaria que nos puede poner a puertas de una tercera y cuarta ola. Por lo tanto, yo creo que el discurso se va a moderar, ¿no? En el campo de la acción se va a moderar. Si no fuese así, las expectativas van a ser terribles y lógicamente los capitales migran. Nadie quiere quedarse en un país donde no se siente seguro o piensa que su negocio no es bueno. Y eso al final, ¿a quién va a afectar? Los capitales tienen alas, vuelan. Y no es posible que no, yo voy a prohibir la fuga de capitales, eso no es legal. Hay contratos que protegen las inversiones internacionales, que son las más importantes en el país, ¿no? Por lo tanto, ante un escenario así, yo creo que sería la receta para castigar a los más jóvenes. Y creo que en la situación en la que está el Perú, lo que tiene que hacer el gobierno que asuma es preocuparse por la salud de manera inmediata, ¿no? Realmente garantizar salir de este problema sanitario y mejorar todo lo bueno, o sea, preguntarnos de dónde está viviendo el país, de dónde entra el dinero con el cual yo puedo hacer obra social y luchar contra la pobreza y la crisis sanitaria. Y eso básicamente de las exportaciones. Y ahí yo creo que si hacen un trabajo técnico, muchas cosas se podrán mejorar, pero lo bueno no hay que desecharlo, hay que impulsarlo. El tiempo me ha ganado, pero quiero hacerle una pregunta. Un impuesto a los más ricos, un impuesto temporal a los más ricos, no sugerido por ninguno de los candidatos, sino sugerido por el Fondo Monetario Internacional, aplicado sin necesidad de las recetas del fondo por Biden, corrigiendo algunas disminuciones de impuestos que hizo Trump. ¿Sería una idea buena en el país ante esta crisis y ante este gran problema social que se ha generado con la polarización en segunda vuelta electoral? A ver, estas medidas, para que no sean demagógicas, tienen que ser muy técnicas y se tendría que estudiar primero qué sectores podrían asumirlo, tendría que ser además voluntario, tendría que ser un impuesto de un carácter muy solidario y obviamente temporal. Preguntarnos en el país, ¿el Perú realmente es un país con una potencia industrial inmensa? No, no somos un país industrial. El Perú está viviendo, las empresas en general, el mejor de sus momentos, tampoco. Hay empresas que están ganando dinero, sí, pero se están sosteniendo. Y las empresas que tienen que competir en el mundo tienen que reinvertir. Cuando dicen que el Perú ahora va a ganar el 70 y el 30, la pregunta es, técnicamente, ¿usted sabe si la empresa se quedó con 70 y solamente le ha dado 30? ¿O es que en ese 70 tiene que pagar reinversión, tiene que pagar sobrecostos, tiene que pagar un montón de brechas que el Perú no ha cerrado en energía, en logística, en sobrecostos hasta de seguridad y sanitarios? Entonces, los ajustes que tengamos que hacer, los impuestos que se tengan que generar, no pueden ser solo una respuesta emocional. Desafortunadamente estamos enfrentando hoy día un proceso electoral básicamente emocional. Son las emociones del bien contra el mal, las emociones en todo el mundo. de queremos cambiar por lo bueno y tenemos que serenarnos, mirarnos como hermanos, reconocernos como un país y decir, vamos a impulsar todo lo bueno.
y vamos a desechar todo lo malo y principalmente vamos a luchar contra la corrupción. Evidentemente el voto emocional es terrible, pero es terrible aquí y también lo es en Gran Bretaña, ¿no? Ese Así voto es, inexplicable para salirse de la Unión Europea, el correcto, Brexit. correcto. Señor Fischer, le agradezco mucho por esta conversación. Espero poder entrevistarlo más adelante, tal vez después del proceso electoral. Que le vaya muy bien. Le agradezco mucho la oportunidad y la libertad que me ha dado. Muchas gracias. Ha sido Eric Fischer, el expresidente de ADEX.